Bueno, una sensación de mucha incertidumbre se vive en el país, el fracaso de la ley ómnibus, los operativos escraches del presidente y de sus seguidores, a los legisladores, inclusive dialoguistas, que le habían dado el aval, la aprobación en general a la ley, el escrache a los gobernadores, el ensañamiento de hoy con el interior, quitándole los subsidios al transporte, esta decisión casi mesiánica y fundacional de un presidente que no tiene los votos en el Congreso para tratar de imponer todo de pecho. Como les decía, vamos a hablar con Luis Juez, vamos a hablar con Luis Picat, pero quiero comenzar con el doctor Antonio María Hernández, que ha sido un crítico siempre de los avances sobre la Constitución que hizo el kirchnerismo, pero hoy sigue manteniendo, por su coherencia, el mismo discurso. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Petete. Bueno, ¿cuál es la lectura que hace usted de lo que estamos viviendo, de lo que está viendo? Es que ha sido muy claro, Petete, con su análisis. Aunque parezca paradójico, son las mismas técnicas que utilizó primero el menemismo, que profundizó el kirchnerismo y que han utilizado también otros gobiernos. O sea, la idea del gobierno por decreto, en vez de respetar al Congreso de la Nación, creer que vos tenés la opción de ir por una vía más rápida y más eficaz, por la vía del decreto de necesidad y urgencia, y evitás la idea del respeto al Congreso, que es el órgano constitucional más importante que tiene la Argentina, donde está la mayor legitimidad democrática y las mayores competencias otorgadas por la Constitución Nacional. Entonces, el que cree que se puede gobernar por decreto y pasar por alto al Congreso no conoce el ABC en materia constitucional, no sabe en qué consiste una democracia verdaderamente liberal y republicana, y esto es lo que está ocurriendo, pero llevado a la máxima expresión. Todos nosotros tuvimos incertidumbre en el primer momento en que el presidente no habla ante el Congreso, sino que da la espalda al Congreso y habla a sus seguidores. Entonces pensábamos será una nueva táctica política del momento, pero seguramente esto no va a significar la ratificación de lo que se llama el hiperpresidencialismo, que es lo que caracteriza a los gobiernos autoritarios y populistas, cualquiera sea el signo, de izquierda o de derecha. Pero resulta que a los pocos días tuvimos la confirmación. El decreto de necesidad y urgencia más extenso y profundo de la historia, de 366 artículos, abarcando una enormidad de temas que significaban incluso la reforma de códigos de fondo. Es decir, algo verdaderamente increíble. Y al poco tiempo, por si faltara alguna duda, el envío de una llamada ley ómnibus de 644 artículos. Claro, que pretendía que se la aprobaran en tiempo récord, casi al 31 de enero. No, es que hay que analizarlo todo esto con mucho detenimiento para entenderlo. Al 31 de enero, después al 15 de febrero. El Congreso tenía que aprobar 1030 normas en menos de 25 días. Máxima expresión de hiperpresidencialismo, de decisionismo, de normas que nadie sabe quién ha redactado y que obviamente merecían el análisis que corresponde. Quiero traer un dato histórico para que entienda bien la sociedad frente a lo que estamos hablando y de qué estamos hablando. Una llamada ley ómnibus fue prohibida en Roma en el 98 a.C., o sea, hace más de 2100 años, porque claro, los romanos se daban cuenta, maestros del derecho, que nunca podés tratar con seriedad una llamada ley ómnibus que confunde distintas clases de temas. Cualquiera que conozca el ABC del Congreso, esa tradición pasó después a Inglaterra, después a los Estados Unidos, hay 43 estados norteamericanos que prohíben una ley ómnibus. El primer estado que lo prohibió fue el estado de Illinois en 1818, de tal manera entonces que no hay ninguna duda que el sentido común te dice
que vos tenés que tratar un tema legislativo por vez con el tratamiento que corresponde, tenés que pasar el tema luego de ingresado a las comisiones respectivas, acá solamente a 3 comisiones, un disparate monumental. No, además reclamando, yo no sé si decir poderes plenipotenciarios, pero superpoderes para todo, ¿no? Perdón, récord también en esa materia, por eso digo récord en todo. Vayamos al otro tema patético de la Argentina, utilizado por distintos gobiernos, de distintos signos. El tema de gobernar siempre de emergencia en emergencia. Argentina lleva más de 100 años consecutivos con gobiernos de emergencia en emergencia. ¿Qué producen? Mayor aumento de facultades en el Poder Ejecutivo, declinación del Congreso, menos controles, falta de controles incluso del Poder Judicial. La Corte lentamente viene edificando una buena doctrina sobre todo esta integración de la Corte. Por eso va a ser muy importante ver qué hace la Corte, y de acuerdo a los precedentes últimos, que fueron los 2 últimos decretos de necesidad y urgencia de Fernández, uno que impidió el dictado de clases en la ciudad de Buenos Aires, dejado sin efecto en el caso Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Estado Nacional en el 2021, y en el 2022 medida cautelar cuando de un zarpazo por decreto de necesidad de urgencia el presidente quita fondos de la ciudad de Buenos Aires y los destina a la provincia de Buenos Aires. Y ahí hay medida cautelar de la Corte que impide que se lleve adelante el decreto de necesidad de urgencia. O sea que esta integración de la Corte debiera mantener su jurisprudencia y dejar sin efecto este decreto de necesidad y urgencia en poco tiempo más. Lo que pasa es que nosotros debíamos esperar que el Congreso estuviera a la altura de sus responsabilidades. De manera lamentable, todavía en la Cámara de Diputados no se ha constituido, no han elegido los miembros para integrar la Comisión Bicameral Permanente, que es lo que la Constitución ordena, artículo 99, inciso 3, para que el decreto de necesidad y urgencia, que tiene una serie de requisitos, son muy excepcionales, es muy restrictiva la Constitución con el dictado de decretos. Inmediatamente que se dan los requisitos, que es en primer lugar que no pueda reunirse el Congreso. ¿Cómo no se va a poder reunir el Congreso si lo convocó a sesiones extraordinarias? O sea, no había ninguna posibilidad de dictar ese decreto de necesidad y urgencia. Y luego de eso tiene que ir el jefe de gabinete a presentarse con el decreto de necesidad y urgencia ante la Comisión Bicameral Permanente dentro de los 10 días. Después tiene la comisión 10 días más para expedir el dictamen, y después cada una de las cámaras tiene que abocarse de inmediato al tratamiento del decreto de necesidad y urgencia. ¿Por qué? Porque la regla de la Constitución es que la función legislativa está a cargo del Congreso de la Nación, no del presidente. Bueno, a todo esto hay que sumarle una cuota de intolerancia inusitada con quienes no le avalan las cosas, porque bueno, hay un operativo escrache de él, de sus seguidores, de sus trolls en las redes sociales, una fuerte presión y esta decisión de no aceptar que alguien le diga, bueno, te apoyo en general, pero yo quiero aportarle a la ley. La verdad que no tiene los votos, quiere sacar todo de pecho, y yo me pregunto, ¿cuál es el camino ahora? Porque retiró la ley ómnibus, Sí. tuvo un ataque de ira visible que no ha cesado. ¿Cómo seguir ahora? ¿Intentará gobernar por decreto? ¿Puede gobernar por decreto? No puede gobernar por decreto, es una de las posibilidades que existen, eso sería realmente muy grave. La otra posibilidad es que entre en razones, cambie su equipo, está rodeado por gente que ha demostrado que tiene una enorme incapacidad política y de mínimo conocimiento del derecho. Solamente hay que gobernar, la única forma de gobernar es con la Constitución en la mano. Vos no sabés la Constitución, es el caso de Milei. Claro, tendrás un equipo, aparecen los ministros, los asesores que puede tener un presidente. Carecemos de todo ello. Están demostrando, lo hemos visto con lo que pasó en la ley ómnibus, lo escuché al propio ministro del Interior y al presidente del bloque de diputados de Milei, que desconocían el artículo 155 del reglamento de la Cámara. No tienen conocimiento elemental como para poder gobernar. Entonces, el presidente debiera
apurar su regreso a la Argentina, no eran momentos para este viaje a Israel, y por supuesto tomar las medidas conducentes, porque ya hemos perdido 2 meses y la Argentina necesita cambios muy profundos. Y había seguramente muchos temas que merecen ser sancionados luego de un debate importante que tiene que darse como corresponde en el Congreso de la Nación. Lo increíble es que no sabemos lo que va a pasar, por eso tanta incertidumbre. En un momento hablaron también de la posibilidad de convocar a un llamado plebiscito, bueno, o sea, una ¿eso consulta es serio, popular, doctor? ¿Es pero serio? De ninguna manera eso no estaría prohibido, estaría prohibido por la Constitución, porque se establecen requisitos muy claros, no solo en la Constitución, sino en la Ley Reglamentaria 25.432, y estamos hablando de cientos de artículos, y vos tenés que votar por sí o no, y tenés que difundir claramente ante la sociedad qué es lo que va a votar en una consulta popular. Así que hay que entender, es un tema muy largo. Creo que llevaría unos 4 meses, sí, no es vinculante. Nunca menos de 60 días con un límite de 120 días. Si la consulta popular, esa es la no vinculante o la vinculante. Ahora, si se trata de la no vinculante, no podrían llevarlo adelante porque tiene que nacer de la Cámara de Diputados, no tiene mayoría. Si se trata simplemente de una consulta popular, después de todo este desgaste, el único objetivo sería lograr que el proyecto de ley, esta enormidad de proyecto de ley, este verdadero mamotreto, es decir, tenga que ser colocado para ser tratado en la primera sesión de la Cámara de Diputados. Es decir, una pérdida de tiempo fenomenal. Espero que el presidente recapacite, que cambie su equipo de gobierno, que envíe distintos proyectos de ley, que establece una mínima prioridad para el tratamiento de los temas, empezando por las mayores urgencias. Hay muchos legisladores que están dispuestos a apoyar, pero como lo han dicho acá va a hablar el senador Juez, he escuchado las opiniones de él, estaban todos dispuestos a apoyar la sanción de las leyes, pero claro, con el mínimo sentido común y con el cumplimiento elemental de las normas de la Constitución Nacional. Así que, en definitiva, creo que frente a los problemas tan graves que tiene la Argentina y frente a la amenaza de lo que significa lo que has descrito tan bien inicialmente, por qué mueren las democracias, por qué hay ataques sistemáticos a la democracia constitucional, en un momento tan serio y tan delicado, yo creo que el mejor consejo, además de los que he dado, es que recomiendo que para salir de la emergencia apliquemos estrictamente la Constitución Nacional. Si no la conoces, hay que empezar a leerla o estudiarlo. Le vendría muy bien al presidente, a los ministros y a muchos legisladores también. Gracias, doctor, por haber venido. Un gusto. Muchas gracias por la invitación.